mugrosita, fea. Hola, Fer. Hola, maestra. Déjame abrir la presentación. Aquí está. Ahí está. ¿Y tus compañeros qué se creen? ¿De qué tuvieron clase ahorita? De economía, pero ya terminó desde hace como 5 minutos. Déjame decirles que se apuren. Ahí está, Dani. Bueno, pues, entonces, ¿qué? Ciencia y tecnología, ¿verdad? Bien, acuérdense que en la última clase estuvimos hablando acerca de estos conceptos, que es el altruismo, que mucho tiene que ver con el amor hacia el otro, porque el altruismo significa ayuda y bueno, pues vamos a ayudar a quien, por quien sientamos amor, ¿verdad? Pero les decía que no un amor comercializado, no lo que en muchas ocasiones nos venden por amor, que también además en la mayoría de las ocasiones pues lo pensamos en amor de pareja y la verdad es que este concepto hasta ahí pues está muy restringido. El amor pues tiene que ver con la empatía, con el cuidado del otro, con la no búsqueda de una satisfacción personal, con la no recompensa material, sino más bien simplemente por el hecho de ser, por el hecho de hacer, ¿no? Entonces el altruismo es el ayuda, el auxilio hacia el otro, al que está fuera, el que está fuera de mí. Un tanto en oposición están los otros dos conceptos, el individualismo y el egoísmo, que si bien no son sinónimos, están muy emparentados, ¿no? El egoísmo pues tiene que ver con no mirar hacia afuera, no mirar al otro, no mirar al que está fuera de mí,
sino mirar hacia adentro, hacia mis propios intereses, hacia mis propias necesidades. Y sin la ayuda, o más bien dicho, sin proporcionar ayuda al otro. El individualismo también pues tiene que ver con, y por eso me gustó esta imagen, mirar hacia mí, mirar mis necesidades, no abrirme, no empatizar con las demás personas, encerrarme en mi mundo. Y estas dos actitudes, pues desgraciadamente son las que nos están llevando pues a esta, vamos a decir, como bancarrota social, a esta crisis social, porque yo estoy mirando hacia mis propios intereses o estoy mirando mis propias necesidades sin reconocer al otro, ¿no? Ese es otro punto importante, sin reconocer al otro. Si ustedes observan, estos individuos están ensimismados, no están mirando al que está al lado. Entonces, en esta situación, pues hay una búsqueda, una satisfacción de las necesidades propias sin tomar en consideración el que está afuera, el que está al lado de mí. Por eso yo les decía, pues estas situaciones son lo opuesto al altruismo y que desgraciadamente en nuestra sociedad mucho se valora esta situación. Yo veo con mucha tristeza, por ejemplo, que inclusive algunas páginas de psicología hablan de dejar que los niños vivan esta experiencia egoísta, egocéntrica, como un periodo normalizado, ¿no? Como algo que se tiene que... Y yo creo que no. Uno de los errores garrafales que nosotros tenemos como cultura es precisamente el comenzar a darle rienda suelta a este egoísmo y a este individualismo desde muy pequeña edad, no muy corta edad, cuando otras sociedades, cuando en otras culturas se fomenta todo lo contrario, se fomenta la comunidad, que eso significa comunidad común, unidad. Unidad de la gente que está en común, y desde pequeños pues les enseñan a trabajar en equipo, y esto pues obviamente ha traído situaciones benéficas, pero en nuestra sociedad no, en nuestra sociedad se desprecia esa comunidad y se fomenta el egoísmo. Les decía, he leído varias propuestas de algunos psicólogos, no sé fundamentado en qué, proponen esta situación, ¿no? Dicen, ¿por qué un niño pequeño tendría que prestarle sus juguetes a otro niño? Piensa y ponte tú en sus zapatos. ¿A ti te gustaría que alguien llegara y te dijera que le tienes que prestar el carro o forzosa y obligatoriamente a alguien? Bueno, es que no se trata de que sea forzosa y obligatoriamente, sino entendiendo desde las necesidades, desde un respeto mutuo, ¿verdad? Y bueno, pues ahí está esa situación. Otro concepto, ahora sí ya retomando el tema de hoy, que por cierto, por favor recuerden que esta es nuestra segunda sesión, nuestra segunda lección, entonces anoten la fecha de hoy, acuérdense que estamos a 7, y el tema sería actitudes del ser humano hacia los demás, ¿sale? Entonces ese es el tema. Nos dice el texto que vamos a identificar diferentes actitudes, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía yo hace ratito, lo que tiene que ver con el amor y la solidaridad. El amor, insisto, no malentendido como se da hoy en día, como una comercialización de un acto, ¿no? El amor, muchos filósofos a lo largo de la historia pues han hablado acerca de este concepto, que no lo podemos resumir porque es muy abarcativo, es muy amplio, pero sí podríamos decir que es el deseo de unión, ¿no? Y precisamente por eso me gustó esta imagen, unión en todos los aspectos, en todos los sentidos.
Los seres humanos, lo hemos dicho en varios cursos y en varias materias, somos seres gregarios. Los seres humanos somos seres gregarios. ¿Qué quiere decir esto? Somos seres que tenemos una necesidad de vivir en grupo. Y esto no se puede cuestionar ni tantito. ¿Qué sucede, por ejemplo, con los asesinos? ¿Cómo se les llama? Estos son, por ejemplo, sociópatas. ¿Qué pasa con las personas que han asesinado a una gran cantidad de gente en algún centro comercial, en alguna escuela, en algún lugar público? Bueno, cuando se hace un análisis, se observa que son personas que por alguna situación han sentido que los demás los han excluido, que no los han hecho parte del grupo. Y esto es esto que yo les decía, esta necesidad inherente que tenemos a los seres humanos de pertenecer a un grupo. Y cuando no nos sentimos parte de un grupo, es más, cuando de manera contraria nos sentimos excluidos de un grupo, entonces viene esa sensación de molestia, de dolor, de tristeza, que inclusive pues se puede ir transformando en odio, y que es una de las razones por las que estas personas llegan a asesinar a estos grupos de personas. ¿Por qué? Porque se sienten excluidos de los grupos por esta gran necesidad que nosotros tenemos. Una persona que no tenga una relación social dentro de sus primeras redes, que es la familia, por ejemplo, pues va a manifestar conductas desadaptativas, ¿no? Esto lo hemos visto un poco en psicología. Entonces, el amor, pues, es este deseo de unión que es propio de los seres humanos. No es exclusivo, por supuesto que no es exclusivo. Hay infinidad de animales que necesitan vivir en manada, que necesitan vivir en grupos, y bueno, pues los seres humanos definitivamente somos de este tipo de animales, ¿no? En una expresión ética de amor, en una expresión respetuosa de amor, pues se da lo que llamamos solidaridad, que sería como nuestro siguiente concepto. Ahí está, ¿no? Que yo les decía hace ratito que hablábamos de altruismo. Bueno, la solidaridad pues se da en este sentido, la relación que yo tengo con el otro para auxiliar, para apoyar ante situaciones que son extraordinarias. Extraordinarias quiere decir fuera del ordinario, fuera de lo normal. Y nosotros, todos los seres humanos, hemos vivido momentos muy significativos en términos de solidaridad. A veces son como muy reconocidos, precisamente cuando se da una situación. Por ejemplo, aquí estamos viendo la imagen de un desastre, aunque la verdad la solidaridad pues se da en todo momento. O sea, no necesita ser como una situación tan fuerte, tan desgarradora como por ejemplo esto que estamos viendo, pero es como muy reconocido. Por ejemplo, ya sabemos el ejemplo de los sismos aquí en la Ciudad de México, o los ejemplos cuando ha habido, ay, ¿cómo se llaman estas tormentas? Huracanes, donde pues el gobierno, por ejemplo, es rebasado para ofrecer apoyo a la ciudadanía, y entonces la ciudadanía se organiza buscando precisamente dar apoyo a las personas que sufrieron estos acontecimientos, ¿no? Estas situaciones. Lo más sobresaliente de esto, pues, es que las personas que participan en estos actos solidarios no lo están haciendo por conseguir algún tipo de beneficio material o algún tipo de beneficio social. Yo escuchaba hace muy poco en la televisión acerca de una persona que
sin pensarlo, así como de una manera automatizada, se lanza a un canal de, creo que era, no sé si era de aguas limpias o de aguas sucias, pero el chiste es que él se da cuenta que hay unas personas, bueno, hay una crecida del río, bueno, después de una gran cantidad de tormentas, el río crece, los canales, se ha sido de desagüe, los canales también crecen y entonces se llevan a varias personas. Cuando este señor se da cuenta de esa situación, en automático prácticamente no lo piensa, simplemente ve, calcula la situación y se lanza para ofrecer ayuda a las personas que están en una situación de vulnerabilidad y afortunadamente logra rescatarlos. Cuando todo sucede, ya cuando todo pasa y se acercan para entrevistar a este señor, bueno, pues él dice, no es, porque le empiezan a decir que es un héroe, que es una persona muy valiosa, etcétera, etcétera. Y él dice de una manera muy, muy sencilla, verdaderamente, que él no lo hizo por ningún tipo de reconocimiento, ¿no? Que él lo hizo porque se dio cuenta de que esas personas estaban en una situación de peligro, en una situación de vulnerabilidad y, y en automático lo hizo inclusive sin pensar el riesgo que su propia vida pues podía correr en ese momento, ¿no? Y creo que esos son precisamente los ejemplos que nos pueden identificar cómo se dan esos procesos de solidaridad sin la búsqueda de más nada que el bienestar del otro. Por eso yo decía al principio de la sesión, son términos opuestos a lo que sería el egoísmo o el individualismo, porque por ejemplo aquí una conducta individualista pues sería obviamente buscar la manera de protegerse a sí mismo sin importar lo que está sucediendo afuera, pero en una conducta altruista, pues se da prioridad al otro, al que está en una situación de desventaja, que yo creo que también ese sería como el punto, ¿no? Está en una situación de desventaja y por ende, pues habría que ayudarlo, habría que apoyarlo. El siguiente concepto que tenemos, que también se da entonces en este sentido en oposición, es el concepto de odio y de violencia. Que normalmente se da cuando desconocemos al otro. En psicología ya vimos prejuicios, ya vimos estereotipos y bueno, señalábamos que los prejuicios precisamente son aquellas ideas que nos surgen, aquellos pensamientos que nos surgen a partir de identificar a la gente que es diferente a nosotros, pero que nosotros, nuestro propio pensamiento, para ser más exactos, nos hace asumir que esa diferencia pues es en prejuicio, en prejuicio de alguna manera, ¿no? Vemos al otro como menos, lo vemos como un peligro, inclusive un peligro a nuestros estándares, un peligro a nuestras ideas, a nuestras creencias, a nuestra forma de vida. Y entonces a partir de allí pues surgen los ataques, ¿no? Ejemplos, pues hay muchísimos. Podemos identificar pues los odios raciales, ¿no? Que insisto, ya en psicología habíamos señalado que hace referencia a creer, que van los pensamientos y creencias, que el otro es una persona inferior, pero que también hasta cierto sentido puede ser alguien que me pueda causar daño, ¿no? No por nada hay chistes pues racistas, ¿no? Por ejemplo, donde se habla de que a alguna persona de color pues puede ser como
un asaltante o un ratero, pero que verdaderamente pues eso no, ¿cómo se dice? Eso no, no garantiza verdaderamente que la persona ande en malos pasos, solamente está en nuestro pensamiento, ¿no? Entonces podemos decir que el odio es exactamente lo contrario al amor. Si el amor es el deseo de unión con el otro, pues entonces el odio es el rechazo hacia el otro, el rechazo hacia los demás. En el amor siempre buscamos ayudar al otro, alcanzar su bienestar, alcanzar su beneficio. Y entonces en el odio, pues buscamos el daño hacia la otra persona, ¿no? Actuar de manera negativa y buscando también siempre un beneficio. Entonces, el odio lo vamos a ver como un factor que va a detonar la violencia. Ajá. Odio y violencia no son sinónimos. Odio y violencia no son sinónimos. Más bien, la violencia surge como consecuencia del odio, ¿no? El odio viene en términos de ideas, de pensamientos, y la violencia ya viene dándose en términos de conducta. La violencia es agredir, ¿no? Como lo vemos en la imagen, pues esta persona bueno, ambos, ¿verdad? A lo mejor en este momento específico, pues la que está abajo está en una situación de desventaja, pero no dudamos que si los papeles cambiaran, la persona que está abajo pues agrediría fuertemente a la persona que está arriba, ¿no? Entonces es una situación, la violencia es una situación de competencia y de una competencia, digamos, insana, en donde se busca dominar. Ese es un punto importante, ¿no? Se busca la dominación del otro. ¿Cómo podemos hacer o qué tendríamos nosotros que hacer como seres humanos para poder regular o inclusive limitar esa violencia que estamos señalando? ¿Cómo podríamos detener de lleno esta situación de odio y esta situación de violencia? Bueno, pues dicen los psicólogos, dicen los filósofos, que esto se puede dar en relación directa conforme yo vaya desarrollando lo que se conoce como interioridad. Escuchemos bien, interioridad, que sería al interior, ¿no? Esto es algo que es propio, que es inherente de los seres humanos. Y bueno, esto lo sabemos y lo entendemos porque somos capaces de expresarnos, de comentar, digamos, estas ideas, ¿no? La interioridad la vamos a reconocer como una capacidad de autoconciencia, ¿sí? Una capacidad de identificar, de reconocer y también de generar nuestros sentimientos. Aquí está, en esta imagen, vemos que nos habla precisamente de una vida hacia adentro, es decir, hacia el interior. Tiene que ver, aquí tenemos tres conceptos importantes, tiene que ver con experimentarme, con conocerme, con escucharme, todo esto para descubrirme, ¿no? Fíjense, aquí hay una pregunta que es clave y que de alguna manera está en los dos sentidos. ¿Qué estoy viviendo? Bueno, ¿qué estoy viviendo y qué he vivido? No qué viviré porque pues no lo sé, ¿no? Pero ¿qué estoy viviendo y qué he vivido?
Entonces estoy tratando de conocerme, estoy tratando de entenderme, de generar ese vínculo conmigo mismo, conmigo misma. ¿Para qué? Para descubrir todas estas vivencias que yo he tenido, a dónde me llevan. Y cuando yo digo a dónde me llevan, por cierto, espero que lo estén anotando, a dónde me llevan es qué he aprendido, ¿sí? A un autoanálisis. Este autoanálisis es esto, es la vida anterior. O sea, yo he vivido la situación A, he vivido la situación B, he vivido la situación C. Bueno, estas tres situaciones y por supuesto muchísimo más, ¿a dónde me llevan? Y cuando digo, insisto, cuando yo digo a dónde me llevan, es qué es lo que he aprendido de todo esto. ¿Qué me ha gustado y puedo retomar, puedo seguir retomando en mi vida? ¿Y por qué no? También, ¿qué no me ha gustado y qué quiero frenar, limitar, quitar de mi vida? Uh-huh. Cuando yo voy identificando esto, entonces llego también a un aprendizaje. Llego a un aprendizaje y empiezo a poner las cosas en su lugar. Uh-huh. El aprendizaje me va a llevar a interiorizar todas estas experiencias que yo he tenido. Y a la vez también me van a llevar a experimentar nuevas emociones, nuevas situaciones. Ahora, una cosa que yo quiero que ustedes observen, esto es circular, esto es cíclico. Precisamente al ser cíclico, no hay un lugar en donde empiece y no hay un lugar en donde termine. Mientras nosotros estemos vivos, estamos inmersos en esta situación de volver a empezar, ¿no? De aprender, de experimentar, de descubrir y nos lleva nuevamente a aprender. O empiezo descubriendo y este descubrimiento también nos puede llevar a la experimentación y la experimentación nos llevará a aprender. ¿Se dan cuenta? Son flechas bidireccionales, bidireccionales que además están en un ciclo. Cuando yo me escucho, cuando yo me atiendo, cuando yo soy capaz de reconocer lo que estoy experimentando, lo que estoy viviendo, entonces también soy capaz de descubrir esa parte de mí e internalizarla. Y esto es importante porque esto es lo que me va a generar también a la vez un vínculo de empatía con el otro. Empatía tiene que ver con mirar y reconocer al otro, sus necesidades, sus afectos, sus miedos, que no son muy distantes a lo que yo mismo siento, ¿no? Ahí es cuando yo vivo al otro como alguien muy parecido a mí, que aunque se vea diferente, aunque físicamente, aunque exteriormente se vea muy diferente, me doy cuenta que en realidad es muy parecido a mí. Que tiene, es decir, que es un ser con miedos, es un ser con amor, es un ser con experiencias, etcétera, etcétera. Y entonces, al reconocerlo como muy parecido a mí, pues es que yo puedo entablar una buena relación, ¿no? Pero bueno, y todo esto, entonces me lleva de alguna manera de la mano al otro concepto, que sería la autoconciencia. Autoconciencia, es decir, conciencia de mí mismo. Yo puedo ser consciente de lo que está fuera de mí. A lo mejor a veces es lo más fácil hacer conciencia o tener conciencia de todo lo que está fuera de mí.
si hace frío, si hace calor, si hay luz, si la otra persona está enojada, si la persona está contenta, si la persona tiene miedo, si esas gentes que están a mi alrededor. En muchas ocasiones yo lo puedo identificar, pero cuando se trata de mí, entonces ya se vuelve como más difícil porque normalmente tendemos a poner barreras, a poner límites cuando se trata de mí. No es fácil que yo me reconozca a mí misma, pero bueno, voy a terminar aquí esta sesión. Les pido por favor que se vuelvan a conectar. Luego, no se tarden, por favor. ¿Sale? Sí, maestra.